El plan no estaba destinado a que yo lo escuchara, pero cuando pasé por la puerta del comedor entreabierta, sus voces se escaparon. Mi nombre, el programa de Navidad, las risas, un segmento sorpresa. Un disfraz de broma, una frase sobre manchas de aceite. Mi familia lo ensayaba como una actuación, cada momento más agudo que el anterior. Me quedé helada, sosteniendo el regalo que había envuelto para ellos, sintiendo el calor de las luces y el frío de las baldosas bajo mis botas. Horas más tarde, mamá llamó. Con la voz temblorosa. ¿Dónde estás? No contesté, porque entonces, la verdadera sorpresa ya estaba en camino. Cuando pienso en cómo empezó todo esto, nunca comienza con la Navidad, comienza años antes, en la casa árida en plano, donde todo parecía perfecto, marcos simétricos, suelos pulidos, iluminación dorada suave, pero nada aterrizaba nunca con suavidad. Tenía 18 años el día que le dije a mi familia que quería estudiar ingeniería automotriz. Recuerdo el olor de la cena en la cocina. Algo con mantequilla, algo cálido. Mi padre, Daniel Reed, dueño de una cadena de tiendas de muebles de lujo, estaba poniendo la mesa. Cuando hablé, dejó caer una cuchara de servir de metal. El estruendo resonó más fuerte de lo que debería. Mi madre, Marlene, la que coordinaba las galas benéficas y mantenía la imagen de la familia planchada y plana, parpadeaba lentamente como si estuviera procesando la información. Mi hermano Aaron, mayor que yo, residente médico en ese momento. El estándar de la familia, bajo la mirada, para ocultar una sonrisa burlona. Mi hermana menor, Belle, higienista dental a tiempo parcial y creadora de contenido de estilo de vida. Se rió abiertamente con un sonido rápido y agudo. La cuchara se tambaleó en la baldosa. Me agaché para recogerla, mis dedos rozaron el metal frío, dejando una leve mancha de aceite de la bujía en la que había estado trabajando antes. Nadie lo dijo en voz alta, pero el silencio completó la frase por ellos. Eso no es lo que hace nuestra familia. Después de eso, el patrón se instaló como el clima. Marlene deslizaba ofertas de trabajo sobre el mostrador, asistente de oficina, recepcionista, sin mirarme nunca directamente cuando decía, esto sería más estable. Hacía un gesto vago hacia mis manos. Las tenues líneas de grasa que nunca se quitaban del todo, especialmente cuando estás cerca de gente. Aaron, cuando visitaba casa, me daba palmaditas en el hombro con la simpatía de un médico. Solo ten cuidado con todo ese trabajo físico, decía, como si estuviera a un accidente de probar su punto. Belle grababa videos en la sala de estar, el anillo de luz iluminando su cabello mientras contaba historias sobre encontrar el equilibrio y la elegancia. Cuando pasaba detrás de la cámara, arrugaba la nariz para su audiencia, un chiste interno que se suponía que no debían entender. Vapores de aceite otra vez. Se reía. Sus espectadores llenaban los comentarios con pequeños emojis de risa. Me quedé callada porque ese era el papel que había aprendido a jugar. Mi silencio mantenía la casa tranquila, su imagen intacta. Cada vez que había una reunión, primos, miembros de la iglesia, vecinos, caminaba más despacio, mantenía la voz baja y me aseguraba de que mis botas no hicieran demasiado ruido en el suelo. El silencio era más seguro. El silencio no hacía que me llevaran aparte más tarde por mi tono. Postura o presentación. El recuerdo que se queda conmigo es pequeño. Yo parada frente al fregadero lavando platos, el vapor subiendo alrededor de mis manos. Detrás de mí. Mi familia se reía de una broma de la que yo no era parte. Bajé la mirada al agua que corría sobre la media luna manchada de aceite cerca de mi uña. Ese fue el momento en que aprendí lo que se me permitía hacer en esta casa y lo que no. Llegué a la casa de mis padres temprano esa noche, llevando una caja envuelta, pequeña, ordenada. Algo que había elegido, después de un largo turno en el garaje, las luces del interior brillaban cálidas contra el anochecer invernal. El tipo de brillo que hacía que la casa Reed pareciera acogedora desde la calle, incluso cuando no lo era. Entré en silencio. Mi madre, Marlene, estaba en algún lugar más profundo de la casa, ensayando el programa de Navidad que coordinaba para la iglesia. La voz de mi padre, Daniel, flotaba por el pasillo, firme y practicada. Seguí el sonido, pasando fotos enmarcadas donde Aaron, el hermano mayor, sostenido como el modelo de la familia, siempre estaba centrado, y Belle, la hermana menor, que curaba su vida en línea, siempre captaba la mejor iluminación. Al llegar al comedor, noté que la puerta no estaba completamente cerrada. Una estrecha franja de luz dorada cortaba el suelo oscuro del pasillo. No tenía intención de detenerme, pero escuché mi nombre. Peyton, dijo Marlene como si lo probara para una broma. Siguieron risas. Luego la voz de Daniel. Baja pero clara. Ella usará el mono de trabajo, ¿verdad? El azul. Encaja con el tema. Aaron se rió entre dientes con la misma risa suave y educada que usaba con los pacientes. El coche de juguete provocará una reacción, añadió Belle. Y la frase sobre las manchas de aceite. Perfecta.
A la iglesia le encantará. Hubo un crujido de papel. Alguien ensayando un guión, alguien más arreglando el tiempo. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que estaban haciendo. Una parodia. Una parodia navideña sobre mí, sobre mi trabajo, sobre la grasa bajo mis uñas. Y entonces Daniel lo dijo como el remate de una broma largamente planeada. Leeremos el testamento después. Aterrizará mejor de esa manera. Sentí que la caja en mis manos se hacía más pesada. El papel de regalo doblándose ligeramente bajo. Me agarré. El pasillo de repente se sintió más frío que la noche afuera. Nadie dentro de la habitación hizo una pausa. Nadie sintió que yo estaba allí parada. Retrocedí lentamente, manteniendo mis botas en silencio sobre la baldosa, la caja apretada contra mi pecho. Para cuando salí, la verdad se asentó limpia y afilada. Había escuchado el plan de mi familia para humillarme en Navidad. El frío me golpeó primero cuando salí. No el tipo agudo que muerde, sino el frío sordo y pesado que se hunde a través de las capas. Me quedé en el porche un momento, sosteniendo la caja que les había traído, el papel de regalo ligeramente aplastado por lo fuerte que lo había agarrado. Dentro de la casa, las risas continuaban, amortiguadas ahora, pero aún brillantes, aún ensayadas. Dejé la caja en el banco de madera, junto a la puerta. Pasé mi pulgar por la esquina una vez y caminé hacia mi camioneta. No lloré. No grité. Solo conduje. Las luces del vecindario se desdibujaron mientras giraba hacia la autopista. Mi teléfono vibró 2 veces. Mensajes del chat grupal del evento de mi mamá probablemente, pero los ignoré. El único lugar abierto a esa hora, y el único lugar que se sentía neutral, era una gasolinera 24 séptimas fuera de la carretera principal. Sus luces de neón eran duras y zumbaban. El pavimento resbaladizo con una fina capa de escarcha. Me estacioné, en un lugar de la esquina. Apagué el motor y dejé que el silencio se asentara. Mis manos descansaron sobre el volante durante varios segundos. El leve olor a aceite de motor subía desde el paño de microfibra metido en el bolsillo de mi chaqueta. Ese paño me había cejido a través de años de turnos en el garaje. Llamadas de emergencia nocturnas, largos viajes a casa. Por primera vez estaba agradecida por su olor. Me conectaba a tierra. Busqué mi teléfono y llamé a Nor Patel, mi amiga más cercana y mi contadora. Nor había estado conmigo desde que abrí el garaje a los 21 años. Ella conocía los patrones de mi familia, entendía el silencio que había llevado hasta la edad adulta. Cuando contestó, su voz era firme como siempre. ¿Estás bien?, preguntó. No contesté a eso. En cambio, dije, puedes revisar la carpeta de arrendamiento de la LLC. Mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Plana, firme, casi empresarial. Hubo una pausa mientras Nor hacía clic en sus archivos. Observé las luces de neón parpadear sobre el concreto mojado. Ok, dijo ella. Lo tengo. ¿Por qué? Solo ábrelo. La escuché desplazarse, luego detenerse, luego desplazarse de nuevo. Peyton, ¿estás sentada? Estoy en mi camioneta. ¿Necesitas ver esto?, dijo ella. Ahora mismo. Abrí la carpeta en mi propio teléfono. Algo que rara vez hacía después de horas de trabajo, y apareció la lista de documentos. Pagos, contratos de arrendamiento, avisos, formularios de propiedad. Se me apretó el estómago. Hice clic en el contrato de arrendamiento de la propiedad comercial en plano. La propiedad en la que se alojaba la sala de exposición de muebles insignia de mi padre, de la que presumía cada Navidad, cada acción de gracias, cada recaudación de fondos, el orgullo de Daniel Witt. El nombre del inquilino parpadeó devolviéndome la mirada. Su LLC. El nombre del propietario también parpadeó devolviéndome la mirada. El mío. No mi nombre personal. Mi LLC de bienes raíces. La que Nor me ayudó a establecer cuando tenía 25 años. La que había usado para invertir en pequeños lotes industriales alrededor de Dallas. Sabía que era dueña de la propiedad. Por supuesto que lo sabía, pero nunca la había conectado emocionalmente con ellos. No hasta ese momento. Me desplacé más abajo. Registros de pago. 3 pagos perdidos. Un aumento pendiente en el alquiler del mercado. Significativo, una cláusula sobre no renovación que había resaltado hace meses cuando Nor me dijo que el mercado estaba cambiando. En ese momento, se sentía como diligencia de vida profesional. Ahora se sentía como algo completamente diferente. Están usando tu propiedad, dijo Nor en voz baja, y están atrasados. Me recosté contra el asiento. La luz de neón zumbaba arriba, rítmica y fría. Por un largo momento, no hablé. Solo dejé que la información se asentara, no como una revelación, sino como una verdad lenta e inevitable que finalmente salía a la superficie. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Nor. Miré fijamente el contrato. A los cálculos de alquiler que Nor había escrito en los márgenes hace meses. A los avisos que aún no había enviado. A la carpeta de documentos plantilla.
esperando que los llenara. La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Todo conforme al libro. Ok, dijo ella, cambiando ya al modo de trabajo. Entonces empecemos. Puse mi teléfono en el soporte del tablero y abrí la computadora portátil que guardaba en el asiento trasero para el papeleo nocturno. La pantalla arrojó una luz pálida a través del interior de la camioneta, captando los pequeños rasguños. En el volante, el polvo en mis botas, las tenues manchas de aceite en mis uñas. Nor me guió a través de cada paso. Abrí hojas de cálculo, verifiqué pagos, calculé montos vencidos, verifiqué referencias cruzadas de cláusulas de arrendamiento, preparé un aviso de incumplimiento. Preparé un aviso de no renovación. Actualicé el aumento de la tasa de mercado, basado en las últimas comparaciones, vinculé documentos de verificación de propiedad. Redacté la carta de presentación para la entrega por mensajería. Cada paso tenía peso, no peso emocional, sino procesal, limpio, controlado, un tipo de claridad que no había sentido en años. En un momento, Nor dijo, sí planearon una lección de Navidad para ti, este es solo tu regalo a cambio. No me reí, ni siquiera sonreí, mis dedos se detuvieron sobre el teclado. No es un regalo. Dije, es una línea. Ella entendió. Cuando el paquete estuvo listo, firmado, con marca de tiempo, subido, me quedé quieta un minuto completo. La estación estaba casi vacía. Un camión lejano zumbaba al pasar. En algún lugar detrás de mí. Una máquina expendedora cobró vida. Presioné. Enviar al mensajero. La confirmación sonó suavemente. Cerré la computadora portátil, me limpié las manos en el paño de mi bolsillo y miré hacia la oscura carretera que se extendía por delante. Esta vez. Dije en el silencio, no arreglaré lo que ellos han roto. La Nochebuena en la iglesia. Siempre se veía igual. Luces suaves, flores de Pascua alineadas en el escenario, el equipo de cámaras preparándose como si la familia Reed fuera parte del programa mismo. Mi madre, Marlene. Prosperaba aquí, se movía por el salón, ajustando guirnaldas, asintiendo a los voluntarios, perfeccionando lo que ella llamaba la atmósfera de generosidad. Yo no estaba allí, pero mi ausencia no se registró al principio. Dentro del salón de banquetes, los parientes que llegaban temprano se estaban acomodando. Mi padre, Daniel, estaba ensayando líneas para su breve discurso. Aaron, el hermano mayor, celebrado como un trofeo, se ajustaba la corbata en un pilar con espejo. Bell, siempre buscando el mejor encuadre, revisaba la cámara frontal de su teléfono cada pocos minutos. Alisándose el cabello entre tomas. El mensajero llegó a las 6:47 p.m., su deslizó por el pasillo decorado pasando un coro de niños practicando villancicos. Llevaba una pila de sobres, blancos, limpios. Oficiales, preguntó por Marlene Reed por su nombre. Ella sonrió, asumiendo que eran donaciones de última hora o confirmaciones de asistencia. Cuando abrió el primer sobre, la expresión de su rostro se rompió limpiamente. Primero confusión, luego un pequeño y preciso shock. Como una bombilla parpadeando antes de fundirse. Las páginas del interior se deslizaron ordenadamente sobre la mesa bajo las luces brillantes. Aviso de incumplimiento, aviso de no renovación, alquiler de mercado revisado. Libros de contabilidad de pagos, registros de propiedad que listaban al propietario, Peyton Reed. Su mano temblaba. El papel crujió mientras pasaba las páginas demasiado rápido. Daniel se acercó más. ¿Qué es eso? Marlene no respondió. Aaron tomó una página para leer, su mandíbula se tensó. Mamá. Este es el contrato de arrendamiento de la sala de exposición. Bell se inclinó sobre su hombro, con los ojos muy abiertos. Espera, Peyton es dueña del edificio. El pastor, de pie en la puerta. Dejó de dar instrucciones al equipo de cámaras en silencio. Alguien atenuó las luces del escenario. Incluso los murmullos del coro de niños parecieron desvanecerse. Una de mis tías susurró, ¿por qué enviaría a Peyton esto esta noche? La voz de Marlene. Finalmente regresó, fina, inestable. No, esto tiene que ser un error. Ella no lo haría. Ella no. Pero la parte inferior del registro de propiedad seguía leyendo el mismo propietario, Peyton Reed. No su hija mecánica, su hija silenciosa, su hija invisible. La que intentó convertir en una broma de temporada. A las 7:02 p.m., Daniel intentó llamarme. Cuando no contesté, Marlene agarró su teléfono. Sus pendientes temblaban con la fuerza de su movimiento. Salió del salón de banquetes, presionando el teléfono con fuerza contra su oído. La primera llamada fue al buzón de voz, la segunda también. En la tercera. Contesté. Estaba parada fuera de la cabaña en Colorado, la nieve a la deriva. A través del porche, podía escuchar su respiración antes de su voz, entrecortada, fina, frenética. Esa noche, recordaría más tarde, mamá llamó furiosa. ¿Dónde estás?, exigió, detrás de ella.
Podía escuchar sillas raspando, parientes, susurrando, el borde distante de alguien llorando. Ella no preguntaba porque le importara. Preguntaba porque su programa perfecto se había agrietado. Y necesitaba que yo le ayudara a sellar los bordes antes de que alguien más se diera cuenta. La nieve se acumulaba a lo largo de la barandilla, mientras veía a los copos asentarse en mis guantes. Nora estaba dentro picando verduras, tarareando suavemente. La cabaña estaba cálida. Pero el aire frío se sentía más limpio. No respondí a su pregunta. En cambio, dije lenta y uniformemente, ¿disfrutaste mi regalo? El silencio en su extremo no fue dramático. Fue peor. Pequeño, aturdido, colapsando hacia adentro. Un silencio que reconocía. Tal vez por primera vez que yo había dejado de orbitar alrededor de ellos. Peyton intentó de nuevo, más suave ahora, casi suplicando, pero el viento cambió y su voz se diluyó en la estática. No discutiré esto esta noche. Dije, toda la comunicación puede ir a través de la bandeja de entrada de la LLC. Su respiración se detuvo. No puedes. Ya lo hice. Dejé que el silencio se asentara por un momento, no como castigo, sino como distancia finalmente medida. Luego colgué. La nieve seguía cayendo. El teléfono permaneció quieto en mi mano. Dentro de la cabaña, Nor dijo otro tronco al fuego y por primera vez en años, no sentí nada tirando de mí hacia plano. La mañana después de Navidad. La cabaña estaba tranquila de una manera que la casa Reed nunca lo había estado. Sin decoraciones en el escenario, sin iluminación curada, sin risas suaves y ensayadas filtrándose por las puertas. Solo el sonido del viento enhebrándose a través de los pinos y el suave crepitar de la chimenea que Nora había encendido antes del amanecer. Me senté en el pequeño porche con una taza calentando mis manos. La nieve había caído pesadamente durante la noche, enterrando los escalones en una sábana blanca, suave e ininterrumpida. Mis botas dejaron las primeras marcas cuando salí, cada huella hundiéndose limpiamente en la superficie. Adentro, Nor se movía por la cocina. Su presencia constante y discreta. No preguntó sobre la llamada o los documentos o las consecuencias. Sabía mejor que nadie que el silencio podía ser un tipo de refugio. Revisé mi correo electrónico solo una vez. Un mensaje de Daniel. Mi padre estaba en la parte superior. Breve, sin saludos, sin regaños, solo logística sobre la transferencia de operaciones, puntos de contacto, plazos de pago, profesional, medido. El tipo de correo electrónico que enviaría a un proveedor o a un propietario. Por primera vez. Me hablaba en el papel que me había construido para mí misma. Respondí en el mismo tono, breve, claro. Con límites. Luego cerré la bandeja de entrada. El resto de la mañana pasó en pequeños movimientos. Barrí la nieve de la barandilla, traje leña. Apreté una bisagra suelta en la puerta de la cabaña. Se sentía bien arreglar algo, donde la reparación no me costaba pedazos de mí misma. Cuando el sol salió más alto, la luz cambió a través del claro, atrapando la delgada media luna de aceite que manchaba mi uña, todavía allí desde la noche en que dejé la casa. En plano, había sido el remate del chiste. Aquí afuera. Era solo una marca del trabajo que había elegido. Me quedé en el porche hasta que el frío presionó suavemente mis dedos y el aire se estabilizó en mis pulmones. No había prisa por volver, ninguna expectativa que cumplir, ninguna versión de mí misma en la que tuviera que encogerme, solo la nieve, solo la tranquilidad, solo el espacio para finalmente respirar. Los límites no son un castigo. Son la forma silenciosa de lo que te niegas a cargar más. De pie en ese porche, viendo la nieve borrar cada huella detrás de mí. Entendí algo simple. La distancia puede ser una forma de respeto, tanto dado como tomado. Si historias como esta se quedan contigo, si hacen eco de algo que has vivido o algo que todavía estás tratando de dejar atrás, mantente cerca de este canal. Hay más verdades que contar y más silencios que vale la pena romper.